Muy buenos días a todos y todas. Alejandra Cardona los saluda, soy la directora ejecutiva de CAEM. Les agradecemos a todos los que se han conectado hoy, ya 87 participantes en esta cita, en este ciclo de charlas CAEM. Y no es para menos, dado el tema que vamos a abordar, que tiene que ver con el RIGI, ¿no? Que es el tema de nuestro sector y de otros sectores productivos que viene ocupando las agendas en este último tiempo. Y para ello hemos convocado a referentes de KPMG. Tenemos allí conectados a Hernán, a Gonzalo y a Mario. Y también a Flavia Rollón, que por su experiencia en el ámbito público tiene varias cosas para contarnos. Así que sin más demora vamos a dar inicio a la presentación que tiene KPMG. Así que adelante ustedes y luego seguimos con Flavia. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy Mario Velardinelli, socio de auditoría y responsable por la actividad de minería dentro del KPMG. Bueno, hoy estoy junto con Hernán Mandará y Gonzalo Brest, dos socios de la firma, donde el tema que vamos a abordar son algunas cuestiones específicas vinculadas con cuestiones impositivas y legales relacionadas con el RIGI. Muchas gracias a la Cámara por esta nueva invitación y bueno, le doy paso acá a mis compañeros. Bueno, buen día a todos. La verdad que tenemos 20-25 minutos para exponer el tema. Es un tema muy largo. Ya salió la ley, salió el decreto reglamentario. La verdad que este régimen está generando mucho movimiento en el mercado. Nosotros no paramos de tener reuniones con inversores del exterior y con empresas locales. La verdad que creo que el RIGI volvió a poner a Argentina en un escenario en donde estuvo afuera un tiempo, ¿no? Y vemos con mucho optimismo este régimen y creemos que se puede venir algo muy interesante. Y especialmente en el rubro de minería, ¿no? En el rubro de minería. Nosotros, para empezar con este tema, vamos a arrancar con un ejemplo en donde, después vamos, si tenemos tiempo, contábamos, pero yo considero que a esta altura ya todo el mundo conoce más o menos cuáles son los beneficios impositivos, algunos aspectos más relevantes del decreto, pero sí me parece que es muy interesante cómo pensar el RIGI, dado que es un proyecto que es transversal para toda la compañía. No es que va a ser ni de impuestos, ni del negocio, ni del sector financiero, sino que creo que hay que armar equipos de trabajo que son un poquito más transversales. Con lo cual vamos a arrancar con un ejemplo en donde lo habitual es que haya un grupo de empresa, un grupo minero, en donde tiene una holding en el exterior, y luego tiene una empresa local en Argentina, en donde es habitual en Argentina, por el tema de imposición indirecta, ingresos brutos, impuestos a los delitos y créditos, que la mayor cantidad de actividades se pongan en la misma empresa, ¿no? Que cuando uno saca una radiografía de las empresas en Argentina, se encuentra que hacen un montón de cosas, tienen siempre más de una actividad, todo esto vinculado a evitar la facturación intercompany, porque fiscalmente, impositivamente, es muy caro. Y un poco el RIGI atenta sobre esa agrupación de actividades, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos una empresa que tiene dos proyectos mineros y tiene un parque solar, en donde el primer proyecto de inversión es una mina que está en exploración, con lo cual está en pleno desarrollo de la mina y tiene un proyecto de 1.400 millones de dólares. Un segundo proyecto de inversión es la ampliación de una mina que ya está produciendo, en donde va a invertir 600 millones de dólares. Y el primer requisito que aparece como RIGI, en el RIGI, es que el proyecto que vos quieras meter dentro del régimen tiene que estar en un vehículo de propósito único, llamado BPU por sus siglas. Entonces, la idea de estos BPU es que solamente tengan el proyecto que vamos a meter en el RIGI.
En este caso vemos este grupo que tiene 2 proyectos, con lo cual la primera alternativa es que haga 2 BPU. Una cuestión ahí que, digamos, que surge de la limitación de cómo se tiene que considerar el BPU es que solamente pueden realizar una única actividad, con lo cual, digamos, si yo tengo más de una actividad, debería segregarla e incorporarla al proyecto. Pero además, requiere que todos los componentes del proyecto estén en un radio de 200 kilómetros. Entonces, ese radio también limita el alcance del proyecto, que tiene que determinarse en función de esa limitación. Por eso, estratégicamente uno puede pensar en decir, bueno, ¿cómo voy a alocar los componentes del proyecto que tienen que ser sincrónicos y tienen que estar todos con un mismo fin y un mismo objetivo? Y de qué forma voy a cumplir con ese requisito de los 200 kilómetros que, si bien tiene la posibilidad de, digamos, dejarse sin efecto a partir de una resolución, requiere que la autoridad de aplicación intervenga y establezca, digamos, que eventualmente pueden no cumplir con ese requisito. Sí, ahí básicamente lo que dice Gonzalo es que si estos 2 proyectos mineros están en una distancia menor a 200 kilómetros, podría ser un solo BPU, digamos, ¿no? Sale una limitación geográfica. Por ahí no sucede tanto en la minería, o sí, que si vos tenés varias explotaciones mineras, el concepto de proyecto no está definido en el RIGI, sino que cuando vos presentás tu proyecto, vos lo tenés que definir. Entonces vos podrías definir tu proyecto como inversión minera y sumar más de un campo. Pero bueno, pusieron una limitación geográfica de esto de 200 kilómetros de distancia entre los campos, quizás con algunas salvedades por temas de infraestructura, que hay que justificarlo. Pero bueno, nada, el concepto es que cada proyecto de inversión tiene que ser un único BPU, un único BPU. Y ahí la cuestión es que, y esto por ahí en el sector podría ser una ventaja, es que más de un BPU pueden formar lo que se denomina un PELP, que es un proyecto estratégico de exportación de largo plazo, que básicamente son proyectos que el Estado argentino quiere, digamos, motivar porque implican una inversión estratégica de largo plazo, que implican un posicionamiento de Argentina, digamos, en el mundo. Entonces, yo podría generar a partir de esos 2 proyectos mineros de BPU un PELP, y eso me genera ciertos requisitos adicionales o ventajas, como por ejemplo la más importante es que puedo disponer de las divisas de la exportación un año antes. Entonces, en definitiva, yo podría tener interés en generar un PELP. Sí, ahí el otro requisito que tienen digamos, las empresas RIGI es que tienen que cumplir un mínimo de inversiones. Para el mundo minero, el mínimo quedó en 200 millones de dólares. Para estos proyectos PELP, el mínimo es de 2.000 millones de dólares, que tienen algunos requisitos adicionales y beneficios adicionales. Pero el mínimo, digamos, si querés a efecto del mundo RIGI, tenés dos RIGI, RIGI 200 y RIGI 2000, que son estos PELP. En cuanto al RIGI 200, siguiendo con este ejemplo, este proyecto de inversión, el proyecto de inversión 2, hablábamos de una inversión de 600 millones de dólares, con lo cual hay que cumplir un mínimo de inversiones de 200, y hay que tener en cuenta cómo llegar a ese mínimo de activos computables, porque la ley va poniendo algunos topes en algunos de las clases de inversiones que se vaya a hacer. Nos pasa mucho que nos juntamos por ahí con alguna empresa minera y nos dice, mira, la verdad que mi proyecto no llega a 200 millones de dólares en el corto plazo. Y acá es un poco pensarlo diferente, digamos, porque el requerimiento que te dice la ley de RIGI es que vos tenés que meter el 40% de esos 200 millones de dólares en los primeros 2 años.
Y después no hay definición de proyecto en donde vos definís cómo vas a llegar a esos 200 millones de dólares. Obviamente el comité evaluador lo va a mirar, ¿no? Si ponés que vas a llegar a 200 millones de dólares en 50 años, es posible que te lo rechacen, pero si llegás a los 200 millones de acá a 5 años, y en los primeros 2 años cumplís este requisito del 40% de los 200, es posible que el proyecto sea aceptado. Entonces, lo único que tenés que tener garantizado es que vas a poner 80 millones en los primeros 2 años después que te inscribís al régimen. Y hay una cuestión importante en relación a eso, es que el régimen no requiere que uno traiga inversión del exterior en todos los casos. O sea, no es que yo tengo que traer 200 millones de dólares de afuera para cumplir con el RIGI, sino que yo podría tener, digamos, una expectativa de que la mina empiece a producir dentro de cierto tiempo, y con la propia reinversión de los dividendos que pueda generar la mina, yo podría llegar al límite de los 200 millones que prevé como, digamos, como mínimo el proyecto. Entonces, digamos, el requisito fuerte que siempre tenemos que tener en cuenta es que en los primeros 2 años hay que poner 80 millones. Y después de ahí, eventualmente hacer un análisis de cómo se va a comportar esa mina, y quizá con la propia mina uno pueda llegar a los 200 en un plazo razonable, ¿no? Reinvirtiendo los dividendos. Bueno, después la reglamentación limitó algunos de los conceptos. Se habla de servicios esenciales, que solamente vas a poder computar un 20% del mínimo, o sea que en este caso que teníamos una inversión de 600 millones de dólares, solamente lo que son servicios vamos a poder computar un 20%. En temas de inmuebles también hay un límite del 15%. También una concesión minera, lo que se llama la propiedad minera, también se considera un inmueble, con lo cual si van a comprar una mina, también tiene la limitación de este 15%. Entendemos que lo que buscaron acá es generar actividad. Entonces, si vos vas a poner 1.000 millones para comprar una propiedad minera, igualmente eso te va a computar solamente 30 millones de dólares, no más que eso, para llegar al mínimo de 200. Y después lo que son obras y bienes de capital, esto no tiene limitación, con lo cual en este caso, en este ejemplo que hicimos de 600 millones, estaríamos superando el mínimo en activos computables que nos exigen. Pero esta cuenta hay que mirarla con cuidado para quedarnos tranquilos que estamos llegando a ese mínimo. Otro tema que vino a aclarar la reglamentación es, fíjense que esta es una mina que ya estaba en producción, con lo cual estamos hablando de una ampliación de la mina. Y acá se chocan dos conceptos, ¿no? Porque, de nuevo, no hay una definición de proyecto, con lo cual no habla de proyectos nuevos, con lo cual una ampliación estaba incluida. Lo que vino a aclarar el reglamento es, dijo, mira, la ampliación la podés meter, pero, ojo, no me afectes la tributación anterior. O sea, si ya la mina venía dando ganancia y estaba en una empresa que venía pagando impuestos a las ganancias, no le apliques a esa porción que ya estaba los beneficios del RIGI. Y en realidad cuando uno piensa todos los beneficios que tiene el RIGI, el único beneficio que se afecta es principalmente impuesto a las ganancias, porque todo lo que es IVA lo vas a poder aplicar a lo nuevo. Entonces, acá es donde se chocaban dos principios. Uno, no afectar la tributación que ya se venía haciendo, y después ver cómo meto una ampliación de una mina en el RIGI. Porque tampoco tiene mucho sentido tener un campo minero bajo 2 quit diferentes, ¿no? Entonces aparece la opción en la reglamentación de dejarlo todo bajo el mismo quit con una contabilidad separada. Que, de nuevo, como está escrito el reglamento, más o menos lo que te está diciendo es: justificame por qué querés contabilidad separada y no vas a separar la ampliación en un BPU. Entonces, yo creo que dependiendo cuál es la ampliación de la mina, si la ampliación lo que va a hacer es incrementar la producción, bueno, quizás tiene sentido hacer un BPU. Si lo que va a hacer es
mantener la producción actual, quizás uno puede apuntar más a un concepto de contabilidad separada. Hay que ver caso por caso a ver qué alternativa es conveniente. Pero pareciera, como está escrito el reglamento, que siempre tenerlo separado en un BPU va a ser la alternativa que más le guste al comité evaluador. Ahí en el tema de la ampliación de mina, en este caso, ¿no? Que estamos hablando de una ampliación y considerando que el fisco lo que no quiere es que le toquen recaudación. Un desafío que se presenta es en aquellos proyectos donde yo lo que voy a estar haciendo es ampliando la vida de la mina, o le voy a dar una sobrevida a la mina. Es decir, voy a mantener la producción actual, pero que en el caso de cómo está la inversión actual, en un corto plazo o mediano plazo, esa mina va a dejar de producir lo que hoy está produciendo. Y con la inversión, yo lo que voy a hacer es darle una sobrevida donde voy a producir quizá lo mismo que hoy, pero por muchísimo más tiempo. Y ahí el desafío es mostrarle a la autoridad de aplicación, digamos en un proyecto, por qué esto no, o sea, no va a ser beneficioso y por qué yo tengo que considerarlo dentro del RIGI. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar fuerte en, digamos, en explicar el proyecto adecuadamente para que la autoridad de aplicación no sienta que vos estás, digamos, de alguna manera quitándole recaudación, porque en definitiva la mina va a producir exactamente lo mismo que ahora, nada más que ahora va a tener los beneficios del RIGI. Sí, entonces ahí de alguna forma tenés que aplicar los beneficios de forma prorrateada, y nosotros estamos viendo un caso que lo que estamos pensando es en mostrar una curva base con la caída de la producción que hubiese tenido sin esta ampliación de inversiones, versus que se mantenga la producción constante con esta ampliación de inversiones, y a la diferencia aplicarle todos los beneficios de impuesto a las ganancias. Esa es una alternativa que vemos viable. Obviamente habrá que hacer los estudios, mostrar esa curva, el decaimiento de la curva, como ya se venía dando, ¿no? Claro. Pero bueno, y si la ampliación de la mina implica una mayor producción, bueno, eso por ahí es un poco más fácil, porque vos ya venís con tu historia produciendo X porcentaje del producto que sea, con lo cual ahora la ampliación se va a ver un salto en la producción en donde va a ser más fácil para justificar. Pero bueno, como ya habrán digamos, percibido, cada caso tiene sus particularidades y hay que analizarlo en detalle y hay que armar el proyecto, porque imagínense que hay una comisión evaluadora que va a estar analizando cada uno de los proyectos para definir si cumple o no con los requisitos del RIGI, y nuestra misión o el objetivo nuestro es convencer a la comisión evaluadora de que el proyecto tiene viabilidad y que además, digamos, genera estos, tiene, digamos, es candidato a todos estos beneficios que tiene el régimen, ¿no? Bueno, hay también a los efectos de pensar en un futuro, cómo justificar estas inversiones de $200 millones. No te habla mucho de qué tipo de cambio usar, pero bueno, yo entiendo que el día de mañana, si tenés una inspección, lo lógico va a ser tener un balance del BPU o un balance de contabilidad separada en donde puedas justificar con un tipo de cambio razonable al momento que se hicieron las inversiones, que llegaste a estos $200 millones. La norma ahí menciona el concepto de contabilidad IFRS, pero lo habla para los proyectos PELP, en los derechos de uso, que cuando uno hace, por ejemplo, un alquiler a largo plazo, normalmente eso se activa y se reconoce un pasivo. Entonces, esa parte de activos para los PELP lo podés tomar como inversión. No lo menciona para los proyectos rígidos de $200 millones. Con lo cual, ahí va a haber un tema para evaluar, digamos, ¿no? Sí, ahí a lo que apuntamos es qué se entiende por activo, ¿no? O sea, ni la ley ni el reglamento establecen una definición de activo computable, ¿sí? Lo único que establecen es qué cosas no se consideran activos computables,
pero no dice qué es un activo computable. Nosotros entendemos que siguiendo las normas de la contabilidad IFRS, todo aquello que puede activarse contablemente debería ser considerado un activo computable a los efectos del RIGI, y esto no solamente incluye, obviamente, los activos tangibles, sino aquellos intangibles que pudieran estar asociados a esto, no sé, imagino software o todo lo que sea infraestructura tech que tenga que contratarse para el desarrollo, o que tenga que eventualmente comprarse para el desarrollo de esta actividad, también podría entrar dentro de lo que podrían ser activos computables, ¿no? Y aquellos servicios que, digamos, formen parte de la construcción o el desarrollo, también podrían entrar, digamos, dentro de esa categoría, ¿no? Pero bueno, esto es algo que eventualmente tenemos que plantear, tenemos que definir cuáles son los activos, cómo se componen, hacer la cuenta esta que mencionaba Hernán, considerando los topes que hay para cada una de los tipos de activos, y a partir de eso definir y incorporar nuestro proyecto al RIGI. La verdad que tanto la ley como el reglamento, la verdad que no es un régimen fácil de implementar ni de escribir, y para mí quedó un producto muy bueno, tanto la ley como el reglamento. Nosotros tenemos la suerte de que un socio nuestro participó bastante en el diseño de este régimen, con lo cual lo venimos viendo desde que nació, desde mayo del año pasado, que nos venía y nos decía, che, tengo que pensar un régimen mucho antes que gane mi ley, entonces lo ignorábamos, y hoy casi que no nos habla, pero bueno, pero la verdad que el producto final es un golazo, y un poco lo que vemos que, de nuevo, antes Argentina por ahí estaba un poco afuera de algunos escenarios de inversión, y hoy vuelve a estar. Y simplemente pusimos algunos puntos en cuanto a qué incorporó el reglamento. En cuanto a minería, entendemos que no hizo grandes modificaciones, porque toma las mismas actividades que la ley de inversiones mineras, con lo cual parece que eso no hizo ruido. Incorpora los servicios, ¿no? Que también está en la ley de inversiones mineras, pero de alguna manera el hecho de que los incorpore expresamente en el reglamento es una buena noticia, porque incorpora también toda la actividad de servicios mineros. Esto de proyecto único, lo que hablábamos, digamos que la posibilidad de contabilidad separada. Una empresa que ya viene funcionando puede ser un BPU, simplemente hay que adaptarla. Si tiene más de una actividad, habría que sacársela, pero una posibilidad que siempre analizamos, si la misma compañía puede ser un BPU. En la industria minera es bastante lógico que un proyecto minero esté en una sociedad, con lo cual, como está estructurada la industria, se puede dar esa posibilidad, que la misma empresa sea un proyecto único. Ahí, si bien la norma establece que se puede hacer una reorganización societaria, y además establece una especie de reorganización express para que pueda hacerse rápidamente, no es necesario llegar a tanto. O sea, un BPU puede ser una sucursal dedicada, que es la sucursal, digamos, que se establece para cumplir con los beneficios del BPU, y una sucursal dedicada no es más que separar un balance en dos, hacer un split del balance y decir, esto es la actividad promovida, esta es la que no es, a esa actividad que es promovida se le va a asignar un nuevo quit, y eventualmente funcionaría como si fuera una sucursal de la subsidiaria local, ¿no? Otra consulta que muchas veces nos llega del mundo minero es, che, yo tengo mi exploración muy avanzada, pero todavía no produje nada. Si yo a partir de ahora pongo 200 palos más, ¿le puedo aplicar el beneficio a toda la producción futura? Nosotros creemos que ahí que habría que hacer una suerte por ahí de prorrateo, porque si bien ya tenías gran parte de tu inversión hecha,
entendemos que por ahí sí podés aplicar los beneficios del RIGI a los 200 palos, por ejemplo, lo que es el IVA y todo eso, pero en cuanto a ganancia, por ahí algún prorrateo vas a tener que hacer, por ahí jugando con esto de las inversiones. Bueno, yo creo que ya estamos en hora, pero algunos puntos adicionales para mencionar. Ahí un tema que me parece importante es el tema de la estabilidad fiscal, ¿no? Estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera, que es algo que siempre hemos considerado para la ley de inversiones mineras, es decir, en qué momento el timing de solicitar la estabilidad fiscal, ¿no? Que siempre es un tema, es decir, en este momento quizá hoy no conviene hacerlo porque decís la carga impositiva es tan alta que no conviene hacerlo. Bueno, hoy en día podemos pensar algo parecido en el tema de la estabilidad cambiaria, ¿no? Es decir, ¿conviene pedirla hoy, considerando que hoy en día existe, digamos, todavía limitaciones en el acceso a divisas? ¿O quizá conviene esperar un tiempo, no sé, hasta mediados del año que viene, para ver si no cambia eso y la estabilidad, y la estabilidad cambiaria ya se obtiene sin el cepo cambiario, es decir, sin que tenga yo la obligación de liquidar divisas, ¿no? Esto puede ser una pregunta válida porque consideremos que la estabilidad es digamos, es un límite que opera a partir de que yo ingreso al proyecto. Si bien yo tengo la posibilidad de que en el plazo de 4 años, a partir de 4 o 5 años, a partir de la activación de la mina en las condiciones que establece la reglamentación, yo pueda disponer libremente de las divisas, quizá podría hacerlo antes si las condiciones en las que yo entro como estabilidad cambiaria ya no tienen cepo, ¿no? Porque si no tienen cepo ya no necesito esperar 5 años desde la activación. Directamente a partir del día 1 y para siempre no voy a tener limitaciones para disponer de las divisas. Esto es algo que hay que considerar, pero también es cierto de que podría decir, bueno, pero si yo espero, no me voy a poder tomar los beneficios, por ejemplo, del IVA, de los bonos de crédito fiscal, que pueden ser muy interesantes si yo tengo que importar maquinaria o comprar bienes para empezar mi proyecto. Entonces, un poco es analizar qué es lo que necesito, la necesidad para definir el timing del momento de entrar con mi proyecto, ¿no? Un último punto y ya terminamos, Alejandra, para que no nos mates. Nada, ahí una pregunta que siempre nos hace la gente de afuera. ¿Por qué confiar ahora si en el pasado no confiamos en Argentina y por ahí no nos fue bien la estabilidad fiscal de la ley de inversiones mineras con los derechos de exportación? Sabemos que no funcionó del todo. Creemos que este régimen está redactado de forma diferente por muchos aspectos legales, técnicos, que no quiero entrar, pero mucho desde los procedimientos. Cuando uno se pone a leer la parte esa del RIGI, los procedimientos están un poco distintos, como por ejemplo, si estaría el problema de los derechos de exportación, dice que las empresas se van a poder autoliquidar los derechos de exportación. Entonces, se supone que si tenés un incremento de derecho de exportación, te deberían dejar autoliquidarte y después sí que vengan y que te hagan una inspección y que tenga razón si hay que pagar, que se pague, pero no, digamos, con los procedimientos lo que se trató de evitar son de estos temas de extorsión, lo mismo que la penal cambiaria, digamos, no te van a poder meter una penal cambiaria hasta que llegue todo el final de la discusión administrativa. O sea, fuimos aprendiendo de la experiencia, de las malas experiencias argentinas y trataron, los que lo redactaron, trataron de poner todos estos temas con algunos procesos legales a favor de las empresas. Es un poco diferente, si uno pregunta esa prueba de balas, bueno, no lo sé, pero está pensado muy bien desde ese punto de vista. Y por otro lado, y cierro con esto, el tema de que digamos, que no tenga que hacer la cuentita de la universalidad de los impuestos para determinar si se violó o no la estabilidad. Sí, la prueba diabólica. La prueba diabólica de tener que demostrar que no tengo violación porque hay un impuesto que
eso ya es un gran plus. En este caso, yo tengo los beneficios y esos beneficios no se pueden alterar en cualquier impuesto individualmente. Con lo cual, eso también está muy bueno. Bueno, 30 minutos, Alejandra. Impecable el timing. Muchas gracias, Hernán, Gonzalo, Mario. Espectacular la explicación. La verdad que es un tema complejo y Muy bueno, complejo. sí. Muy complejo, y cada caso en particular que vemos trae nuevas consultas y a medida que vamos ganando en experiencia en proyectos, resulta súper interesante, súper interesante. Pero sí, lo bueno que hay mucho movimiento en el mercado y muchas empresas grandes de afuera viendo el RIGI, con lo cual para nosotros lo vemos con mucho optimismo, mucho optimismo. Bueno, vamos a hablar de eso ahora. Le agradezco a todos ustedes. Vamos a hablar de eso ahora con Flavia. Flavia Rollón, todos la conocen, es ex secretaria de Minería de la Nación, ex secretaria de Energía y también tuvo un paso por la gestión pública en la provincia de Salta, así que es conocedora de esta temática en profundidad. Y vamos a hacer como una suerte de entrevista con Flavia para que nos cuente cuál es la expectativa ahora, ¿no? En el terreno, cuál es la expectativa de los proyectos de inversión ahora que tenemos RIGI. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias Alejandra, un saludo también para excelente exposición por parte de KPMG. Bueno, yo, después de todo el debate que hubo alrededor del RIGI, suscribir a lo que comentaron anteriormente. Hoy hay mucho interés en el RIGI, hay muchas consultas de inversiones de inversores extranjeros, también de locales. Yo creo que el RIGI realmente puede ser una gran oportunidad para la Argentina porque cristalizando los grandes proyectos que tenemos hoy, sin duda van a venir más proyectos y de hecho, para enumerar los proyectos que ya manifestaron su voluntad para adherir al RIGI, inclusive a pesar de la caída del precio del litio, que había muchas dudas, el RIGI de alguna manera ha llegado para compensar esta mala racha, si se quiere, en la caída de los precios del litio y ya manifestaron su voluntad y están acelerando sus tiempos para poder aplicar el RIGI. Empresas como POSCO, como la ampliación del proyecto de Namine Tillán, el proyecto de Tecpetrol, el PAE también con el proyecto de Hombre Muerto. Río Tinto también está muy comprometido en analizar ya la construcción de su escala industrial, la nueva planta de Ganfeng, el proyecto. Una de las grandes expectativas del RIGI es que se cristalice uno de los proyectos de cobre que tiene la Argentina. Bueno, dio un paso el proyecto de Landing, First Quantum también manifestó claramente su voluntad de acelerar los tiempos para poder adherir al RIGI. El proyecto, bueno, también el del IEX en Catamarca. O sea, los grandes proyectos que hoy están en la Argentina sí están trabajando para acelerar sus tiempos y poder aplicar en el RIGI. Y esto también va a dinamizar otros proyectos en la Argentina muy ligados a la minería, ¿no? Así que yo creo que la expectativa es buena, que el régimen sí va a tener, soy optimista en los resultados que va a tener, porque de nuevo, como lo manifestaba también la gente anterior, este régimen está bien pensado, resuelve temas que la ley de inversiones mineras no tenía del todo resueltos y hay interés, hay movimiento, hay consulta. Flavia, un gran talón de Aquiles que tiene la industria es las carencias, ¿no?, que observamos en materia de infraestructura. ¿Vos ves proyectos en este ámbito que pudieran desarrollarse en el marco del RIGI? Bueno, sí, es una línea transversal la carencia de infraestructura en zonas mineras. Uno de los temas es la infraestructura energética. Y, y acá, ¿qué es lo que pasa? En Argentina, y creo que tengo a mano, si me permiten, les comparto pantalla brevemente, ¿O no? así es más gráfico. Em, en Argentina es solamente para referirnos
el sector de energías renovables, porque ¿qué es lo que está pasando? Nosotros en Argentina tenemos la posibilidad de desarrollar un sector minero bajo en emisiones. ¿Por qué? Porque tenemos recursos renovables de muy buena calidad y tenemos gas. Y gas a precios competitivos con Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Ahora, la infraestructura es un desafío para llegar a las zonas mineras. Acá lo que nosotros vemos, y en este mapa es mucho más claro, acá en este mapa lo que nosotros vemos es dónde el mapa de la irradiación solar y dónde están localizados los parques solares. Argentina y también los parques eólicos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos un sistema de transporte que está saturado, entonces lo que pasa es que se localizan los proyectos donde hay capacidad de transporte y no donde tiene las condiciones más competitivas para hacerlo. Acá en lo que nosotros vemos es que en la misma puna argentina, donde están localizados los proyectos mineros, es donde tenemos los lugares más competitivos para hacer energía solar. Pero ¿qué nos falta? Infraestructura. Entonces, el desafío es justamente cómo logramos desarrollar la infraestructura para que en este sector, que por un lado confluye la oferta y la demanda, se pueda abastecer la minería y a su vez también poder inyectar al sistema. De los 55 parques solares que hoy Argentina tiene en operación, 44 se encuentran en Cuyo y NOA, el 80% de los parques. Ahora, en el NOA es donde tenemos más potencia instalada y esto se debe a las buenas condiciones que tiene la puna argentina. Y de nuevo, nuestro desafío es dar la infraestructura para que también estos parques, además de alimentar la minería, puedan alimentar al sistema. Ahora, ¿qué es la ecuación que hay que resolver? También el tema del gas. El tema del gas en el NOA es un desafío. Sabemos que Bolivia ya en el año 2023 manifestaba no poder cumplir el contrato. Ahora se llevó adelante la reversión del gasoducto norte, pero con la reversión no va a alcanzar. También hay que resolver el abastecimiento desde Vaca Muerta hacia el norte, ya sea ampliando un gasoducto, ampliando la capacidad de compresión o resolviendo el segundo tramo del gasoducto. Esta es la hoja de ruta del sector energético. La reversión se espera para diciembre de 2024. Era esperable terminarla para mayo, pero bueno, las situaciones del cambio de gestión demoraron esto, pero la buena noticia es que se avanzó en esta ruta y va a estar concretada. Las plantas compresoras, porque de nuevo con la reversión no va a alcanzar, y los otros anuncios de energía que todavía están, si se quiere, postergados, pero se está trabajando en el tema y hay que ser optimista en ese sentido. Y las opciones de abastecimiento en el NOA, uno tiene una competencia, ¿no? Entre el plantear un nuevo gasoducto y resolver, por supuesto, el tema de llevar el gas de Vaca Muerta hacia el norte, la alternativa de gasoductos virtuales con GNL y líneas de transmisión, y una cuarta, si se quiere acá, que es hacer parques off-grid, que no estén conectados a la red, que también todo este tipo de proyectos también son candidatos para aplicarle al RIGI. Esto se resuelve con una ecuación en definitiva de costos y también depende el proceso y la potencia que requiera cada proyecto minero. Pero si uno hace los números, claramente la opción más competitiva, si se quiere, desde el punto de vista de cuánto queda el mega, es la opción de la energía solar con una línea de transporte de alta tensión. En este sentido, hay 4 proyectos, diría. Un proyecto planteado por YPF Luz, otro proyecto planteado por Central Puerto, otro proyecto planteado por Geneia, y a su vez también la provincia de Salta ha elaborado un master plan para el desarrollo de las líneas de alta tensión en la Puna. Todos estos proyectos tienen un desafío regulatorio para poder concretarse, dado que hoy, bueno,
hay que recuperar la inversión hecha en una línea, y hoy el open access, o sea que cuando está la línea cualquiera puede conectarse y la tarifa no tiene los incentivos suficientes para recuperar la inversión, es un tema a resolver, pero que las autoridades plantearon la voluntad de poder incluir una reforma regulatoria para que estos proyectos se concreten. Y esto es muy interesante porque podría ser uno de los primeros proyectos en una modalidad, si quiere, público-privada, con inversión privada, para poder concretar esta línea de alta tensión que, de nuevo, además de abastecer a los proyectos mineros, también van a habilitar una cantidad de megas muy competitivos de energía solar, para inyectar al sistema. Y esto va a competir con la alternativa del gasoducto. Estaba planteado el proyecto por parte de TGN, del gasoducto Vicuñas, y va a haber ahí una suerte de competencia, a ver, depende de nuevo la potencia y el tipo de energía que cada tecnología requiera, porque recordemos que los proyectos de litio todos utilizan diferentes tecnologías y hay que entender la energía, si se requiere energía térmica, energía eléctrica, cómo se compone este mix, cuál va a ser la alternativa más competitiva. Así que es un tema que todavía no está resuelto, que están todos trabajando, pero que sin dudas, de nuevo, el RIGI puede aplicar para la construcción de parques solares, y este es el lugar más competitivo, para hacer las líneas de alta tensión, para gasoductos. También va a habilitar, y hay que pensar en todo el desarrollo de proveedores detrás de la industria minera, proyectos de cal, proyectos también de ampliación o de plantas de soda ash, proyectos de desarrollo de proveedores, porque, de nuevo, los proyectos de litio, esta cantidad de proyectos de litio, más algún proyecto de cobre, va a tener un volumen crítico, una masa muy interesante para el desarrollo de proveedores que a su vez pueden tener proyectos que pueden aplicar al RIGI. Como comentaba recién la gente de KPMG, el RIGI es complicado, pero la reglamentación ha dejado muchas oportunidades, así que creo que hay que estar atento a todas estas oportunidades, no tan solo en los grandes proyectos mineros, sino también en toda la cadena de valor, tanto de infraestructura como de proveedores para la industria minera. Esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué trae el RIGI para la cadena de valor en la minería? Y bueno, un poco está expresado en lo que acabas de decir. Finalmente, Flavia, y para concluir, desde tu mirada, ¿no? Como alguien que ha pasado por la función pública, que ha estado en un rol de toma de decisiones que han sido importantes para el país y para una provincia del norte que es muy pujante en este momento en materia minera, ¿qué crees que nos está faltando para tener un despegue contundente en materia de inversiones, en materia de desarrollo de proyectos? ¿Qué crees que está faltando? ¿Cuál es la vuelta de rosca que necesita el país para llevar adelante estos proyectos de minería y bueno, de inversión en energía e infraestructura, ¿no? Dos cosas. Primero, que Argentina solucione sus temas macro. O sea, es muy difícil hoy realmente convencer a un inversor extranjero cuando tenemos un cepo. O sea, es muy difícil, es siempre la primera pregunta. Seguramente también le pasa a los colegas de KPMG en el panel. Lo primero que te preguntan es cómo entro a la Argentina si después no puedo salir. Así que lo primero creo Tal que cual, Flavia, resuelve tal cual. lo más difícil de explicar, y es donde sinceramente tenemos más falencias de credibilidad, porque esto no es la primera vez que lo hace la Argentina. Si uno mira la historia de la Argentina, esto ya ha pasado de las restricciones. Entonces, lo primero que te pregunta de nuevo un inversor extranjero es ¿por qué les creería ahora? Así que lo que se impone es arreglar la macroeconomía. Creo que este gobierno, y de hecho yo creo que, y siempre lo decía, inclusive estando de la gestión anterior, cuando me venían a ver inversores extranjeros por Vaca Muerta, por energía, yo creo que Argentina emprendió un camino que inclusive ya lo emprendimos de la gestión anterior, de entender que hay que arreglar los problemas de déficit, que hay que arreglar los temas de la inflación, y que la Argentina, más allá de la clase política, entendió que este es el camino. Entonces hay que ir a una normalización en este
sentido, y esto te diría que es el mayor desafío. Mientras exista cepo, es difícil convencer a alguien de que esto va a funcionar. Y el segundo punto creo que es el consenso político. Creo que Argentina necesita mostrar de que hay un consenso político que va camino a que en ciertos sectores, como la energía o la minería, que son los que conozco más cercanos, hay una voluntad de acuerdo político de qué es la ruta. Hubo muchas críticas en el RIGI y esto el inversor también lo sigue, porque también ante un cambio de signo político, lo que te dicen, bueno, yo prefiero wait and see, ver qué pasa en las elecciones siguientes, a ver si esto es sostenible. El RIGI, por lejos, es el régimen de incentivos más generoso que ha tenido la Argentina, entonces hay dudas sobre su sostenibilidad en el tiempo, entonces lo que creo que hay que tener un consenso político. Siendo yo también secretaria de Energía, envié el proyecto de GNL, que más o menos era muy parecido al RIGI, no tan generoso, eso es cierto, pero que hay una visión de que Argentina necesitaba un instrumento de régimen que garantice estas cuestiones para que se lleven adelante de nuevo, los grandes proyectos GNL, hidrógeno, los proyectos mineros. Entonces creo que hace falta mostrar más consenso político y es el gran desafío que tiene la Argentina, ¿no? Pero yo creo que estos son los grandes desafíos. De todas maneras, desde mi óptica soy súper optimista, de nuevo, porque hay mucho interés. Esperemos que esto se concrete y yo creo que Argentina, logrando que entre 2 o 3 grandes jugadores en el sector, se va a dinamizar. Yo creo que cuando vean de que se construye un gran proyecto de cobre, que se dinamizan estas ampliaciones, yo creo que el resto va a empezar a confiar en la Argentina. Así que creo que todos los que tenemos de alguna manera la oportunidad, es importante pedir esto, que haya consenso político para que el inversor crea y confíe en la Argentina y en esta hoja de ruta. Clarísimo, Flavia. Bueno, no sé si hay preguntas entre los asistentes, que debo decir, hemos superado la capacidad de Zoom, así que estamos saliendo por el canal de YouTube. Hay más de 100 personas conectadas, así que de verdad muy Sí, buenos convocante. días, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Mi nombre es Juan Figueredo, represento a Grupo 4. En nuestro portfolio de empresas que representamos están los paneles solares y quisiera saber si a las mineras, a las compañías mineras, chicas, grandes, les interesa tratar el tema de los paneles solares, de hacerles un parque solar en la minera, individualmente a cada una, porque nosotros hacemos proyectos llave en mano y nos podemos incluir dentro de la inversión que escuché que estaban hablando para que cumplan con los parámetros de los 200 millones del RIGI que se necesitan como mínimo, que algunas no llegaban o otras grandes por ahí les sirven también. ¿Para quién sería la Sí, pregunta, Juan? La No, pre- a ver, un poco, Juan, lo que decís, que parte de las inversiones que dentro de estos 200 millones podrían ser los paneles solares para generar la energía para llegar a ese mínimo, que sí, Exacto, a eso me... tranquilamente podría hacerlo. Lo que pasa que muchas veces estos proyectos de las empresas mineras tratan de convertir ese concepto en vez de CAPEX en OPEX, como esperando que otro haga esa inversión. Pero sí, tranquilamente, si algún proyecto minero incluye la autogeneración de energía solar, tranquilamente podría entrar. Perfecto, muchísimas gracias. Y cómo esto de vuelta para la señorita, muchas gracias, señor. Quisiera preguntarle a la señora Rolloni si hay alguna forma en que yo soy nuevo, no soy parte de la Cámara Minera, sino que tengo orden de los dueños de la empresa de hablar sobre paneles solares y quisiera saber
cómo puedo conectarme con las empresas mineras para ofrecerle los estudios correspondientes que se pueden hacer para que vean la conveniencia de implementar los parques solares que tanta energía o gas le pueden hacer ahorrar, aparte de lo que ya bien dijo acá la gente como los que tengo en pantalla, de que pueden implementarse en el RI. Bueno, Bueno, me habilita, perdón Flavia, me habilita que lo invite a sumarse a la cámara, ¿no? Es lo iba a decir, sí, sí, sí. realmente invitado a ser parte. Eh, Es Adelante, lo que Flavia. es lo que pensamos hacer. Luego, esta es la primera reunión que asistimos y nos interesa. Yo hablé con Ximena, Puede, que puede continuar la gestión con Ximena. puedo continuar la gestión con Ximena, me mandó todas las los Perdón, próximos. Juan, pero para continuar y que las preguntas sean relativas al tema, digo, esa gestión continúela con Xime. Flavia, ¿le querías comentar algo? Sí, como les decía anteriormente, el abastecimiento de estos proyectos va a haber una, si se quiere, una suerte de competencia que va a estar definida en función de cuánto les queda el mega a las empresas mineras. Va a competir entre un parque conectado a una línea de alta tensión al sistema, va a competir con un gasoducto, con un proyecto de gasoducto, como puede ser el gasoducto Vicuña, con el proyecto de hacer ingeniería virtual y con el proyecto de hacer parques solares off-grid, o sea, parques solares con batería. ¿Hay interés de las mineras? Sí, efectivamente hay interés de las mineras. Algo que hay que decir también es que muchos de estos proyectos son de capitales extranjeros y hay, si se quiere, competencia o empresas también chinas, por ejemplo, que están trabajando en estas alternativas. Así que mi sugerencia es que se asocie a CAEM para poder llegar a las mineras y ofrecer, así como también a la Cámara de Proveedores Mineros. Siempre desde la política se marca la importancia de la contratación de proveedores locales, como para justamente es parte inherente de la licencia social de la minería. Y de nuevo, el RIGI para un parque solar importante y tener los beneficios del RIGI como proyectos de inversión per se es muy interesante por lo que ofrece en materia de importación y en materia de IVA, ¿no? Así que creo que es un tema a considerar y que también, más allá de la minería, el sector de energía está considerado en el RIGI. Hay una pregunta en el chat y aliento al resto de las personas que están conectadas a que lo hagan por esa vía, que preguntan a KPMG si la presentación se puede compartir. Sí, dale, déjame que lo acoto un poco porque es una presentación muy larga, pero sí, no hay ningún problema. Buenísimo. Y también hay un saludo desde Chile de la gente de Inge Fibras. Perfecto, muy Gracias. bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se puede preguntar por acá? No sé quién está hablando. Soy Daniel Bosque de Club Minero, ¿qué tal? Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Sí, por favor, adelante. Bueno, felicitaciones a KPMG porque es muy interesante y esclarecedor. Y quería un datito adicional. En todo este registro que ustedes tienen, plan interés inversor, ¿cuál es el interés que hay, por ejemplo, para invertir en infraestructura vial, que sería un tema de cuello de botella específico alrededor de la expansión minera o de proseguir con más inversiones en minería en la Argentina? Y todo el tema de infraestructura, ojalá sea un problema a futuro, porque eso quiere decir que viniera un proyecto de minería grande. Ojalá sea un problema a futuro. Creo que en el corto plazo, la mayoría de las consultas son más vinculadas a las empresas mineras o generadoras eléctricas, más vinculadas a los proyectos en sí que alguien pensando en tema de infraestructura. Si nosotros estamos en contacto con algunas provincias y les consultamos, porque, no sé, me imagino San Juan. En San Juan llegan a explotar
2 proyectos de mina de cobre, como hablaba Flavia, y yo no sé cómo va a ser por temas de infraestructuras viales y un montón de temas, porque va a colapsar con el movimiento de camiones y todo, pero nosotros por el momento sí algunas ideas, pero yo personalmente, a mí me tocó trabajar en todo lo que fue la planificación de Vaca Muerta en la industria petrolera. Y sí se hizo un trabajo prematuro muy importante, desde YPF básicamente, muy importante de todo lo que fue una planificación de cómo iba a crecer todo. Quizás más adelante empiezo, no sé Flavia, si vos lo ves, lo vieron desde el punto de vista en el gobierno. Yo personalmente consultoría de empresas dedicadas a eso no tengo hoy en día. Desde el sector público sí se está dando prioridad, Ruta Nacional 51 como prioridad número uno. El gobierno nacional ha comprometido avanzar en la obra, pero bueno, infraestructura vial es un tema que claramente es más del sector público que del sector privado. Es cierto que en Vaca Muerta se hizo un trabajo de planificación, pero lamentablemente hoy vemos como Vaca Muerta, que es el gran sector de la Argentina, sigue siendo una materia pendiente. Así que tanto ferrocarriles como ruta, el sector, el gobierno manifestó por lo menos el compromiso de avanzar, pero falta concretarlo, no hay hoy por hoy que yo tenga conocimiento, propuestas concretas para llevar este tipo de proyectos eh, netamente privado y dentro de un RIGI, porque también eso requeriría ciertas modificaciones, dado que el bien es público, ¿no? Tengo una pregunta que ha llegado a través de quienes están conectados en YouTube que dice, le queríamos preguntar a Flavia, esto es de Salta Mining, que entiendo que es un medio, le queremos preguntar a Flavia sobre la posibilidad de aumento en las regalías y qué expectativa tiene sobre el precio del litio, si va a aumentar en los próximos años. El tema de regalías, los gobernadores y en general han sido muy claros para los proyectos que ya están concretados y funcionando, se va a respetar, no hay una voluntad de subir las regalías, simplemente se adhirió a la posibilidad de subir el techo. Sí es cierto que hay conversaciones de a futuro rediscutir este tema como un tema pendiente, pero hoy no hay nada concreto. Esto creo que se malinterpretó, sobre todo en Salta, que como que de un momento a otro se iban a subir las regalías y todos iban a pagar más regalías, eso no es así. También recordemos de que las provincias, además de regalías, tenemos los casos de los fideicomisos provinciales, o sea, Catamarca, además de regalías, tiene un fideicomiso donde las empresas terminan pagando el 3,5% del valor de la facturación. En Santa Cruz tenemos el caso también del fideicomiso de Unirse, en San Juan también. En Jujuy no hay un fideicomiso, pero tienen el mecanismo del equity del 8,5 del proyecto. Salta no tiene ninguna de estas alternativas, solamente se paga regalías. Así que creo que es una discusión un poco más amplia que el concepto de regalías, pero concretamente hoy los proyectos que están funcionando no se les van a cambiar no se les van a cambiar las reglas de juego, por eso también requiere modificaciones de leyes provinciales, ¿no? Y el precio del litio, perdón, sí está Sí. bajo, pero también hay que entender de que este tipo de productos, los metales, los commodities en general, tienen volatilidad de precio, pero de nuevo, la transición energética, ir a una mayor electrificación, eso ya es una realidad. La demanda de litio va a seguir siendo sostenida, ¿no? Tengo más preguntas aquí en el chat de Zoom. Hay una que dice, soy una empresa proveedora de estructuras metálicas. ¿Podemos como proveedores de un proyecto con RIGI, podemos adherirnos al RIGI de nuestro cliente? ¿Cómo es el esquema de compra nacional? Sí, como proveedor RIGI hay algunos requisitos que aclaró el reglamento, pero sí se pueden inscribir. El beneficio que tiene, el beneficio que se le traslada a los proveedores es los derechos de importación a tasa cero. Fue un tema que se discutió en la Cámara de Diputados que decía, che, si una empresa RIGI tiene los derechos de importación a tasa cero,
las pymes y los proveedores también deberían tenerlo, porque si no directamente le sacan el negocio, ¿no? Como que importarían todo el tema RIGI. Entonces, si vos importás bienes o consumibles para empresas RIGI, podrías tener ese mismo beneficio. Hay que cumplir algunos requisitos, pero sí se pueden inscribir. ¿Y qué más había? Había otra cosa más, ¿no, Alejandra? Hay otras preguntas. Dice, en un proyecto que está por empezar, el desarrollo y luego la producción, ¿qué se computa como inversión? ¿Solo la inversión en bienes de capital y la construcción o también los insumos de producción como cianuro, repuesto de equipo, explosivo, mano de obra, etcétera? Son todos los activos y servicios necesarios para la construcción de la mina. Todo lo que son bienes de cambio o consumibles no cuentan. No cuentan. Otra pregunta también para KPMG, que además lo felicita por la exposición. Dice, se hizo mención a modo de ejemplo de diferentes situaciones que podrían componer un BPU. ¿Qué tipo de proyectos consideran que son las mejores oportunidades de capitalizar los beneficios del RIGI, ya que se mencionó proyectos en etapa de exploración como proyectos ya operativos? BPU puede ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, aparece una nueva figura. Cada tema que hoy lo dimos, que como teníamos media hora, lo dimos muy rápido, preferimos meter todos los temas sin profundizar, pero cada título que hoy dimos podés hacer doble clic y podemos hablar media hora. Aparece en la ley una figura nueva, que es una figura legal, que es la sucursal dedicada. Esto es una sucursal argentina de una compañía argentina. La estructura que vas a aplicar va a depender un poco de cómo es tu estructura societaria actual, cómo es tu proyecto. Va a haber que analizarlo caso por caso bastante de forma específica, digamos. No hay una respuesta de decir, che, a vos les conviene a todos ir con una sucursal dedicada, abajo. No hay una respuesta. En algunos casos va a convenir eso, en otros va a convenir que la misma sociedad se transforme en BPU. Hay que ver caso por caso. Si es una ampliación, hay que ver cómo jugar con la ampliación. Si hay una UTE, no hay una UTE. En el mundo minero no hay tantas UTE, pero bueno, algunas veces hay. Entonces, la UTE puede ser BPU, la UTE puede ser BPU, con lo cual hay muchos temas para analizar. Sigo acá, me voy a saltear una para pasar a una pregunta dirigida a Flavia, después vuelvo sobre la anterior para que no me digan nada de lo que está en el chat. Dice, Flavia, mencionaste que necesitamos resolver la macro y lograr consensos amplios. ¿Observan en la clase política y actores estratégicos del sector avanzado en algún consenso a largo plazo que dé previsibilidad y seguridad jurídica? La pregunta la hace extensiva a KPMG y felicita por las exposiciones. Bueno, lamentablemente desde mi punto de vista no hay un consenso amplio a largo plazo. Ahora, en sectores como energía y minería, Argentina sí ha demostrado tener políticas a largo plazo. O sea, lo que estamos viendo hoy con Vaca Muerta no es algo que se logró en el último año, ni mucho menos. Es una trayectoria de más de 10 años de trabajo, lo mismo que con la minería. Así que lo respondería en dos partes. Argentina tiene sus problemas políticos, sí tiene sus problemas políticos. Creo que estamos cada vez más discutiendo, hay una polarización, hacen falta consensos políticos amplios, creo que es una materia pendiente. Ahora, en ciertos sectores, Argentina, y de nuevo, creo que uno lo plantea también a inversores, ha sabido construir sobre ciertos sectores políticas y seguridad jurídica. Argentina es un país que no se da en otros, créanme, cito por ejemplo el caso Colombia, Alemania y tantos otros, donde en Argentina el común de la gente no discute si Vaca Muerta es bueno o malo. En general hay consenso que hay que desarrollarlo. Entonces, tenemos una materia pendiente de minería en tema de licencia social y comunicación, sí, pero Argentina ha sabido construir políticas de Estado con respecto a estos sectores que requieren una mirada de mediano y de largo plazo, pero aún sigue siendo materia pendiente tener una mirada y un consenso político a largo plazo, pero Argentina tiene, si se quiere, una construcción institucional
que ha permitido dar seguridad jurídica a estos sectores y es lo que posibilita que se desarrolle. ¿Que falta? Sí falta, y por eso de nuevo, creo que es una tarea en la Argentina siempre reforzar la institucionalidad, ¿no? Y ahí también tienen un rol que hacer las cámaras empresariales como CAEM, ¿no? Sí, claro. Vuelvo a la pregunta anterior, que es súper interesante. Dice, el RIGI indica que a quienes se logren suscribir no pagarían derechos de importación por las mercaderías que importen. Quería consultarles cómo queda el régimen respecto de la ley de inversiones mineras, dado que esta última indica que paga el 1% en concepto de tasa. Las grandes mineras pagarían 0% las importaciones por RIGI y las más chicas y proveedores de insumos más chicos el 1% por la ley 24196. En realidad las más chicas se pueden meter al RIGI también y pagar al cero. Se supone que, digamos, si te metes en el RIGI, obviamente no podés acumular beneficios con nuestro régimen. Entiendo que el RIGI respecto a la ley de inversiones mineras es un poco más generoso. El caso más claro es el IVA, ¿no? Que en uno pagás el IVA y tenés que pedir que te lo devuelvan en los gastos exploratorios, y en este caso en el RIGI ni lo pagarías el IVA, todavía falta que salga la resolución de la FIP. Con lo cual, en este punto de los derechos de importación, si los proveedores de empresas RIGI se meten, van a tener los mismos beneficios en cuanto a derechos de importación que las empresas RIGI. Ok. Y un poco sumándome a lo que decía Flavia, me parece que es un proceso, ¿no? Esto que decía Flavia, es un proceso, y me parece que el primer paso está dado, que estemos acá 100 personas hablando de un régimen de inversiones. Me parece que ya está cambiando un poco el diálogo y los temas que tenemos sobre la mesa. Que me parece que es el primer paso, y después que venga todo esto que dijo Flavia, ¿no? Vaca Muerta se creó en 10 años, no sé, es todo un proceso, ¿no? Pero me parece que el primer paso era cambiar los temas que están sobre la mesa. Y hoy estamos hablando de proyectos de inversión. Tal cual. Último comentario que tenemos en el chat, y con esto vamos cerrando. Es una persona del área de negocio del Banco Nación que le interesa conocer las expectativas relacionadas a financiamiento de proyectos, y la idea es poder traducir las necesidades a alguna línea concreta referida a los mismos. Voy a dar yo una respuesta si quieren subirse a lo mismo. Ustedes desde KPMG y Flavia, en CAEM estamos avanzando en una línea de trabajo que se llama justamente Conectando Proyectos, que tiene que ver con esto, ¿no? Identificar proyectos con necesidades de inversión, que tiene que ver no solo con los proyectos mineros en cualquiera de las fases de desarrollo, sino también con las necesidades de financiamiento que puedan tener aquellas empresas que están dentro del espectro de proveedores, ¿no? Estamos avanzando bastante en eso, tenemos ya un relevamiento realizado y lo vamos a empezar a socializar prontamente con interesados que pueden ser obviamente bancos y otros actores relevantes del mundo financiero. No sé si ustedes de KPMG tienen algo para responder, pero creo que esto también es parte de lo que se abre a partir de este nuevo diálogo, ¿no? Empezamos a hablar de cómo generar instrumentos para poder acercarnos al sector, cómo generar nuevos espacios de interacción, y bueno, celebramos por supuesto que esto ocurra. Sí, es una limitante el tema de financiación, porque si viene un proyecto y quiere buscar 200 millones de dólares en el mercado local, no sé si es tan fácil que lo consiga, ¿no? Ni hablar un proyecto de cobre que necesita 5.000 millones de dólares. Entonces, normalmente los grandes grupos, por lo menos los que nosotros nos estamos reuniendo, ya vienen con la financiación comprometida con entidades Project Finance, con grandes bancos del exterior, por un tema que no es fácil conseguir la plata en Argentina, ¿no? De estos importes que hablamos. Sí, yo creo que hay que, siempre miramos el financiamiento de los proyectos mineros que, como decía Hernán, generalmente son inversión extranjera directa, vienen o con un socio, con un project finance del exterior. Ahora, y porque era la pregunta también desde el Banco Nación, de nuevo, no tan solo hay que mirar los grandes proyectos, hay que mirar
lo que va a pasar con la cadena de valor. Todo lo que son proveedores, construcción de plantas, la industria metalmecánica, todo ese, ahí hay un nicho muy importante para trabajar. O sea, no tan solo de nuevo mirar los grandes proyectos que vienen con inversión extranjera, pero sí creo que va a haber un espacio muy interesante y ávido de financiamiento en lo que puede ser toda la cadena de proveedores. Bueno, no hay más preguntas por acá. No sé si entre los asistentes hay alguna última que quieran hacer, y digo última porque ya estamos llegando al final del tiempo que teníamos previsto. Y si no hay más, bueno, agradecerles a KPMG, Hernán, Gonzalo y Mario, Flavia, por el tiempo, por la disposición. Excelentes exposiciones la de todos, y esperamos poder tenerlos nuevamente pronto para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a hasta ustedes. luego. Un gusto. Adiós. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego, muchas gracias.